doctora. Buenas tardes, ¿cómo está Ron? Ay, está resfriada. Pues me resfrié. Se Ay, cómo se le nota. nota en toda la carita. Sí, amanecí así, creo que anoche me destaparon o me destapé, no sé. Pero es que terrible, no estaba haciendo este frío, ¿no? Es recién desde ahora yo sentí, ayer no sentí Sí. tanto. No, ayer en la noche ya estaba venteando frío. Sí, pues mira, ahí amanecí ya ronquísima. Más bien ahorita está ya mejorando el tono de mi voz. Estaba mucho más grueso, pero voy a ir aceptándolos. Y ustedes más bien están sanas, ¿no? O Sí, bueno, aparentan. ahí dormimos vestidas. Bueno, está bienísimo. Ay, Dios. El día de hoy vamos a avanzar el tema de delirium, ¿ya? En lo que van sus compañeros conectándose. Doctora, tu hijita nunca apareció así ni nada. ¿Qué hace para que quede tan calladita en cuanto pasa clase? Ay, no, sí apareció, sí está ahorita molestándome por la ventana, quiere que la deje entrar, quiere verlos a ustedes. Está tremenda. Sí, igual recién estaba peinándome para que aparezca yo bien, dije, frente a ustedes. Todo un caso. Muy bien. Tienen en la pantalla, ¿no? ¿Observan? Sí. Ya, perfecto. Bueno. Bueno, jóvenes y señoritas, creo que vamos a empezar porque ya como empezó a grabarse, si no nos va a quitar el tiempo del avance. El tema del día de hoy es delirium. Seguramente alguien ha escuchado hablar sobre este síndrome en alguna ocasión, sobre todo en las terapias intensivas o en las unidades de cuidados intensivos, donde, donde hay una múltiple causa, o sea, es multifactorial que se dé este trastorno, que no solamente es psiquiátrico, se ve mucho en la parte psiquiátrica por la psicofarmacología que se llega a utilizar y por el manejo que se llega a tener del paciente, por todas las alteraciones que hay a nivel sensorial, al nivel del comportamiento de la persona, a nivel de los pensamientos, de la atención, de la conciencia, que ahorita vamos a ir conociendo este síndrome, pero también suelen manejarlo los que son los que manejan la unidad de cuidados intensivos, sean médicos internistas o sean con la subespecialidad, ¿no? de terapeutas en terapia intensiva. Entonces es un trastorno bien grave que compromete la vida de la persona que está padeciendo por eso. Al ser multicausal, entonces hablamos de que es un trastorno de urgencia. Es importante y vital resolverlo porque si no se llega a poder mejorar en ese momento la sintomatología del paciente, muy probablemente haya una delgada línea y pase a fallecer por todas las alteraciones que hay, no solamente en cómo se siente, sino también a nivel fisiológico, hablando ya de signos vitales, de oxigenación, en fin, de todo lo que tengan que medir al paciente. Entonces, este síndrome recibe en realidad múltiples nombres, pero uno de sus principales nombres y conocido es como delirio. El otro nombre que toma es el síndrome confusional agudo. Agudo evidentemente porque se lleva de forma inmediata. Aparece en horas o en un día o 2 días, pero no tarda, no hay una evolución de semanas, de meses,
de años, no, es rápido su instauración. ¿Y de qué comprende este síndrome? Primeramente, al ser un síndrome agudo, lo primero que ocurre en la persona es que haya un deterioro a nivel de toda la cognición, sea superior y sea la básica. Estoy hablando de la atención, estoy hablando de la memoria, estoy hablando de la atención. Entonces, muy probablemente esta persona esté distraído o esté desatento y atienda por temporada, o cuando le hagan alguna pregunta esté totalmente desorientado en persona, en tiempo, en lugar donde se encuentre. Además de que la conciencia no está totalmente dormido, sino que hay alteraciones o fluctuaciones entre que se despierta y entre que nuevamente puede llegar a estar dormido o estar dormido, despierto, o estar dormido un largo rato y despertarse nuevamente otro largo rato. Entonces hay fluctuaciones a raíz de todo lo que ocurre interiormente por el proceso que sea, que vamos a ir a ver eso en la etiología de lo que es el delirio, ¿ya? Entonces, este delirio, además, recibe también, al ser global, tiene un funcionamiento que hace que precisamente la actividad psicomotora, es decir, los movimientos que hay, ¿no?, en la persona, estén totalmente alterados. Entonces, puede ser que se siente, puede ser que se pare, puede ser que grite, puede ser que esté agitado y quiera caminar y moverse de un lugar a otro, inquieto, hiperactivo, exaltado, todo lo que ya hemos visto, puede ser que esté con temblores. Entonces, todo eso lo que ya hemos visto en un anterior semestre, como era la conducta motora, se puede dar cualquiera de todos esos o mezclados todos, y que hacen precisamente que eso sea una manifestación que necesita ser abordada rápidamente. Entonces, aquí sí podemos hablar de que hay una etiología. Aquí sí podemos hablar de que hay un agente específico que lo está causando, y más aún podemos hablar de que esto es demostrable por medio de exámenes de laboratorio, por medio de exámenes por imágenes, por medio de tomas de muestras específicas, que se yo, punción lumbar. Entonces es demostrable. No hay algo que sea simplemente por criterios diagnósticos, como veníamos anteriormente viendo los otros trastornos, ¿ya? Entonces, eso a manera de hacer una introducción a lo que es delirio. Vamos a seguir avanzando y tenemos lo que ya les había mencionado, un síndrome, evidentemente porque es cargado de una de una plurietiología o multifactorial que llega a ser precisamente de causa orgánica. Cuando hablo de una causa orgánica, específicamente hay una alteración a nivel cerebral que está demostrada. Entonces, puede ser que haya alguna hormona, puede ser que haya una deficiencia de glucosa en la sangre, un aumento, todo eso que hace que precisamente a nivel orgánico también se altere todas las sensaciones y las percepciones. Todo esto va a causar con ese deterioro que fluctúa entre lo cognitivo y que va a hacer que precisamente se altere principalmente la conciencia. Una cosa que ustedes tienen que recordar en este síndrome es que lo principal que se afecta es la conciencia. Seguimos avanzando con la conciencia y se altera la atención. Seguimos avanzando con la atención y se altera la alteración psicomotora. Y seguimos avanzando y la sensopercepción. Entonces ustedes van viendo que hay una serie de alteraciones a nivel cognitivo. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Manual de Diagnósticos Mentales? Que es un trastorno de la conciencia con cambio de cognición y que aparece en un periodo breve de tiempo. Lo que les decía, al ser agudo es rápido, hora, máximo 1 o 2 días, y aparece el trastorno. Acá vamos a ver las múltiples causas y que también recibe distintos nombres. Pueden llamarlo como psicosis de terapia intensiva, estado o síndrome confusional agudo, que para mí este es el nombre perfecto porque realmente hay una alteración que es de causa inmediata agudo y que
puede llegar a confundir totalmente a la persona en el nivel de percepciones que tenga. Insuficiencia cerebral aguda, el otro nombre que recibe, o estado metabólico tóxico. Además del síndrome cerebral agudo, que puede ser también el nombre que llega a tener. Vamos a ver acá la epidemiología. Dentro de la epidemiología vemos que hay porcentajes de incidencia en cómo se va a llevar a cabo en distintos grupos de edades este síndrome. Miren, si ustedes ven un porcentaje bien alto del 80% en pacientes que están con enfermedades terminales. Estamos hablando de pacientes que tengan algún tipo de cáncer, pacientes que estén con alguna alteración metabólica grave, algún shock, alguna pérdida o alguna pérdida de sangre, alguna shock hipovolémico. Entonces, en ese momento precisamente puede llegar a darse toda esta alteración en su funcionamiento cognitivo. No solamente eso, hay un gran porcentaje que habla de que se les da a personas que están arriba de los 60 años y que precisamente ha sido post cirugía. Estoy hablando de aquellos que reciben, que han tenido alguna fractura de cadera. Entonces, casi la mayoría de las veces los que tienden a tener esta fractura de cadera son los pacientes ancianos, ¿no? Los mayores o los adultos mayores de edades comprendidas entre los 60 años. Entonces, ellos son los que con una gran mayoría llegan a hacer este síndrome. Y además de ser una edad, pues, ¿no?, un poco complicada, que necesita ser abordada inmediatamente para no llegar a la muerte. Ahora, también pacientes, miren si ven acá un porcentaje, que han salido o que están operados y que han estado en terapia, en unidad de terapia intensiva, entonces pueden ser los que lleguen a ser este trastorno primario del síndrome confusional agudo. Pacientes hospitalizados, pacientes mayores de 55 años, siempre las edades que están mucho más, que son muchos más adultos, van a tener una incidencia mayor. Mucho menos en menores de 18 años. Entonces, casi en niños y adolescentes no se evidencia esto. No es que no haya, sino de que por el mismo hecho de que su metabolismo, la parte, en fin, de alteraciones tanto físicas como hemodinámicas no existen, que lleguen a alterar de una manera grande. Entonces, o no hay enfermedades de base, sería como un sistema de protección para ello. Pero habría que igual no descartar en algún momento si hay algún paciente que tiene alguna enfermedad con la que ha nacido, ¿no? Alguna diabetes mellitus de tipo 1 o alguna enfermedad metabólica endocrinológica, hipertiroidismo, hipotiroidismo, entonces también tendrían que ser tomadas en cuenta. Entonces, de acuerdo a eso vemos estos porcentajes, seguimos. ¿Qué enfermedades pueden ser las que con mayor frecuencia se den como etiología? Tenemos principalmente enfermedades del sistema nervioso central. Y dentro de estas enfermedades tenemos las crisis que se llevan a cabo por la epilepsia. Algunas alteraciones con traumatismo cráneoencefálico, migrañas. Miren lo importante de la migraña, a veces no le podemos dar el suficiente valor y decimos que es una enfermedad que puede ser simplemente pasajera, con un dolor de cabeza y una simple fotofobia. No, la migraña tiene alteraciones que son a nivel neurológico, vascular, y que necesitan de una atención también para poder evitar esas crisis que podrían llegar a causar un síndrome confusional agudo. Además de estas enfermedades en el sistema nervioso central que nombro acá, también cualquier otra enfermedad, como por ejemplo un lupus eritematoso sistémico, podría alterar y colocar en una crisis de un síndrome así a nivel cerebral. Una isquemia cerebral también podría llegar a causar eso. Entonces, no se olviden que todo lo que llegue a afectar el sistema nervioso central
podría tranquilamente causar una crisis, más aún si es una edad donde sobrepasa los 50, 55 años. Enfermedades metabólicas. Hablamos de las alteraciones hidroelectrolíticas. No se olviden que la falta de sodio, de potasio, de cloro, podrían llegar a causar por deshidrataciones, podrían llegar a causar también estas alteraciones. Incluso esto es algo mucho más propenso en niños, porque ellos son en niños y en ancianos, porque son son las edades donde la pérdida de líquido afecta grandemente la salida, bueno, de todos estos electrolitos. Entonces, son los que tienden mayor a poder tener esta deficiencia metabólica. Acá también entran las enfermedades como la diabetes mellitus, la hipoglicemia, además de lo ya que les había mencionado, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que pueden ser de causa metabólica, o alguna otra alteración a nivel del páncreas que podrían también funcionar así, insulina. Dentro de las enfermedades metabólicas también es importante mencionar aquí lo que es la abstinencia del alcohol. Acá no lo puse, pero es importante que ustedes tengan en cuenta, porque incluso dentro de lo que es el delirio, pero ya una enfermedad específica de cuando se deja de consumir el alcohol y que viene, se llama delirium tremens, que alguien debe ser que escuchó alguna vez en su vida. Entonces esa ya es la enfermedad propia de la abstinencia del alcohol, delirium tremens, y que pasa con todas esas alteraciones que ya les he mostrado, pero que viene a ser por una descompensación por la falta de alcohol en el torrente sanguíneo. Pasamos y tenemos las enfermedades sistémicas, y aquí podemos ver ya infecciones de cualquier tipo, ¿no? Sean virales, sean infecciones de tipo bacteriana, además de que las enfermedades pulmonares, las enfermedades hematológicas, traumas, las deficiencias nutricionales. Tranquilamente un paciente que tenga una anorexia podría también pasar por un delirio. Entonces habría que tomar en cuenta todo eso. Las quemaduras, miren qué importante. Y fármacos y analgésicos. Los antibióticos, antivirales, esteroides han sido los que con frecuencia se han podido evidenciar que llegan a causar esto. La retirada de estos medicamentos o el uso y haber resultado de alguna manera contraproducente puede llegar a causar este síndrome. Fármacos cardíacos, y además el síndrome neuroléptico maligno, que esto podría llegar a ser por el uso de un fármaco que específicamente está dentro de los antipsicóticos, que ya lo vamos a avanzar cuando lleguemos a ver farmacología. Enfermedades cardíacas, que ya les había mencionado, enfermedades pulmonares, la hipoxia, miren, tan importante, y precisamente ahorita, ¿no? Hablando sobre la hipoxia, que dentro de lo que está causando el coronavirus en este tiempo, se habla de la hipoxia, y que seguramente estos pacientes, creo que más de un paciente, aunque no se tiene todavía muy claro qué es lo que sucede con estos pacientes, pero deben entrar en un cuadro de delirio. Enfermedades endocrinológicas, enfermedades hematológicas, anemias, leucemias, enfermedades hepáticas, las enfermedades por las sustancias de abuso de dependencia que se tienen. Dentro de las enfermedades hematológicas les comento que la leucemia o alguna enfermedad donde precisamente no hay una deficiencia precisamente de los glóbulos blancos, de los neutrófilos y toda esa serie, llegan a alterar en gran medida la capacidad y las habilidades cognitivas en la persona, y tienden a hacer siempre estos cuadros de delirio. Estos pacientes que ustedes ven en el servicio de oncología, en muchas ocasiones han llegado a presentar estos cuadros de delirio. Por eso es que es importante la valoración inmediata, además
bueno, corregir ese trastorno, ¿no? Porque ya de por sí el atravesar con un cuadro así más un delirio, entonces pone en doble riesgo la vida del paciente. ¿Qué pasa con la fisiopatología? ¿Qué es lo que en realidad ocurre en este cuadro de delirio? Lo que hablan los libros y la literatura dice que aún todavía los mecanismos fisiopatológicos neuronales implicados se desconocen, pero sí se ha podido ya evidenciar de que hay descenso de lo que es a nivel general en la síntesis cerebral de lo que son los neurotransmisores. Entonces seguimos hablando de que hay una disminución de esta síntesis. Casi siempre es de la acetilcolina, de la serotonina, de la concentración del GABA, que es el ácido aminobutírico, el glutamato y el triptófano, que el triptófano luego viene implicado con lo que es la serotonina. Entonces ahí podemos evidenciar que eso es lo que se ha podido encontrar. Lo que sí se ve aumentado es la secreción de dopamina. Entonces, muy probablemente haya muchos receptores a nivel cerebral que se activan por la dopamina. Y que con eso es lo que precisamente la acción farmacológica de los medicamentos va a tener que ir a contrarrestar esa secreción aumentada de dopamina y que causa tanta alteración a nivel fisiológico y también a nivel físico de la persona. Las interleucinas, la 2, la 7, llegan también a disminuir la liberación de la acetilcolina, el neurotransmisor que cumple un papel determinante en el desarrollo del delirio. Principalmente hablan sobre la acetilcolina, por eso es que también hay varias alteraciones a nivel psicomotor, porque casi siempre en la acetilcolina tiene que ir con las fibras musculares y es lo que va a llegar a causar todo eso. Entonces, avanzamos, seguimos viendo en este cuadro, miren, para que así ustedes puedan ir y leerlo bien, la activación colinérgica, habría que ver los medicamentos que se están suprimiendo en la fase alcohólica, si vemos el exceso de citocinas, la activación GABA, que tiene que ver las benzodiazepinas, una insuficiencia hepática, el exceso de cortisol, miren, el exceso de cortisol que se segrega en las glándulas suprarrenales, también tiene que ver con enfermedades, ¿no? Como el síndrome de Cushing, cirugía, y que además, ¿no? Esta es la hormona principal del estrés. Entonces, hay múltiples causas que podrían llegar a ser parte de la fisiopatología del delirio. ¿Cuáles son los fármacos que se ven con actividad anticolinérgica? Por eso es que estos fármacos en una principal, en una mayor proporción no deberían utilizarse para el tratar a estos pacientes. Se deberían utilizar otros medicamentos, porque precisamente pueden provocar mayor actividad anticolinérgica. El alprazolam, la atropina, la amitriptilina, el captopril, la clindamicina, la digoxina, todos estos fármacos podrían ser parte de la fisiopatología de la actividad anticolinérgica. Seguimos avanzando y tenemos el diagnóstico, que aquí el diagnóstico, dentro de lo que nos dice el criterio del manual de diagnósticos, primero, como punto A, vamos a tener una alteración de la conciencia. Y en esta alteración de la conciencia vamos a ver una disminución de la capacidad para poder ¿qué? Centrar, o sea, movilizar el foco de atención, mantener y dirigir cuando alguien está haciéndole una pregunta a ese paciente va a ser imposible. Entonces, esto es lo que se ve alterado principalmente. Dentro de esto, seguimos viendo como punto B, tenemos cambio en las funciones cognitivas o cognitivas. 1. El deterioro de la memoria reciente. ¿Cuál es la memoria reciente? Si uno le pregunta al paciente, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué desayunó ahora en la mañana? Muy probablemente ni se recuerde. O
uno le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué es esto lo que está mirando? Y capaz que no pueda ni reconocer que es un celular. Entonces, en un momento rápido que tendría que dar una respuesta adecuada, no lo hay. La desorientación en tiempo temporal, la desorientación temporal, o sea, en el tiempo, si es que le preguntan qué día es hoy, qué fecha es hoy, en qué estación del año se encuentran, difícil de que pueda responder. Alteraciones en el lenguaje, porque evidentemente aquí ya va a poder, ustedes van a notar de que está incoherente totalmente al hablar, o de que empieza a repetir palabras como una ecolalia, o que no responde nada y que se queda sin lenguaje. Entonces, ahí ustedes ya pueden evidenciar que se ve ahí. El rostro de un paciente. C, se presenta en un corto periodo de tiempo, lo que les decía es súper rápido y fugaz, y esto fluctúa a lo largo de todo el día. Entonces, como es así, su tratamiento precisamente también tiene que llegar a ir a abordar eso rápidamente, porque eso lo vuelve un poco más complicado al tratamiento. ¿Qué más tenemos como punto D? La demostración a través de la historia clínica, la exploración física y las pruebas de exámenes de laboratorios que se vayan a realizar van a ser precisamente los que nos dicten qué es lo que tiene ese paciente. Entonces aquí es importante todo lo que nosotros podamos recabar. Y es como ha sido agudo, como ha empezado en hora o en el trayecto del día se ha desencadenado esa enfermedad, necesita ya una valoración inmediata por alguien de emergenciología o por un médico internista o por el profesional que vea la parte de urgencia. Tenemos la presentación clínica y dentro de la presentación clínica vamos a ver, según este autor, Lipovsky, que primeramente se ve como hiperactivo. ¿Qué significa esa hiperactividad? Dentro de lo que era la conducta psicomotora, nosotros ya habíamos avanzado, agitación psicomotora o exaltación. Luego venía una fase de hiperactividad, donde el movimiento de toda la conducta motora de ese paciente es siempre con cómo se mueve de un lugar a otro, camina sin poder tranquilizarse, está haciendo las cosas, quiere hacer todo al mismo tiempo, pero no logra resolver nada, está agitado, está agresivo, no controla su ira. Entonces, ahí además hay presencia o carga de alteraciones a nivel sensorial, o sea que ya está con alucinaciones, está escuchando voces, está teniendo algún tipo de alucinación visual y tiene ideas delirantes, ya hay alguna percepción delirante, pero precisamente puede ser que esto no sea bien sistematizado, no que lo cuente como cuando habíamos visto un paciente que tenía un delirio todo armado, bien bonito, donde lo contaba que, no sé, alguien le había sido infiel por esta causa, por el otro, que se creía tal persona. No, aquí es todo súper rápido. Los delirios no son bien sistematizados, son como que una mezcla de todo. Entonces llega a ser hasta incoherente lo que manifiesta. Todo esto se da en un 15 a un 25%. Se suele asociar a la abstinencia o a la intoxicación por tóxicos o al efecto anticolinérgico de algunos fármacos. Entonces aquí ya podemos ver de que probablemente se estaría dando en un alcohólico que ha dejado de consumir o en alguien que ha estado consumiendo algún tipo de sustancia como la cocaína o el fentanilo o se inyectaba heroína o algún tipo así de opioides, entonces podría tranquilamente asociarse a este hiperactivo. ¿Cuál es la otra clasificación? Y tenemos lo contrario, que es el hipoactivo. Aquel, jóvenes y señoritas, voy a hacer un corte, ¿ya? Los vuelvo a invitar en unos minutitos. Ok. Ya, doctora, gracias.
Ya.